Cuando hablamos de habitar una ciudad, estamos hablando no solo de poder tener una casa donde vivir, sino también de compartir un territorio y un espacio con otras personas. Por eso hoy vamos a dedicarnos a mirar un poco cómo está la ciudad de Corrientes en relación al hábitat, y para eso nos acompaña Florencia Rus, que es del colectivo Turba. ¿Cómo está, Florencia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Si nos ponemos a pensar esto de, quiénes viven en una casa y quiénes no tienen ese privilegio, podríamos hacer una diferenciación. Y me gustaría empezar preguntándote cómo estamos en relación al déficit habitacional en la ciudad de Corrientes. Claro, bueno, yo voy a hablar desde la información a la cual podemos acceder nosotros, por ejemplo, de cifras del censo, porque en realidad no accedemos a diagnósticos desde las oficinas municipales o provinciales, no hay acceso a la información. Nosotros, en base a datos del censo, uno puede entender de que existe un déficit cuantitativo que implica cantidad de viviendas a construir, que ronda más o menos el 17% de los hogares en la ciudad de Corrientes. Por otro lado, también está el déficit cualitativo, que implica pensar a la vivienda en viviendas que pueden ser recuperadas, pero que tienen una serie de otros déficits, tanto urbanos como en calidad de construcción, ese tipo de cosas. Y eso representa también otro tanto, un 11%, es un poco menor. En realidad, a nivel de la Argentina, casi siempre el déficit cualitativo, o sea, las viviendas a mejorar, suelen ser mayores al cuantitativo. Por eso siempre se hace una crítica a las políticas viviendistas, que son construcción de viviendas, como monocultivo de viviendas, como les suelen decir. Pero en el caso de Corrientes, las últimas cifras sí demostraban que hay una gran cantidad de necesidad en viviendas nuevas. Por otro lado, hay otros estudios más recientes que evalúan, en base a estas cifras, de que se podría hablar hasta de un 50% de los hogares acá en Corrientes con algún tipo de déficit, porque muchas veces al cruzar los datos se ven que en un mismo hogar aparecen otros déficits, o por ejemplo en una vivienda que pueden convivir dos núcleos familiares, pero a la vez existe algún déficit, o sea, necesita una vivienda nueva a los dos hogares, o sea, puede haber como un cruce de datos que implica que ese déficit es mayor al que se cree que cuando se estudian por separado esos dos datos, digamos. En Corrientes, si uno habla de déficit habitacional, es necesario también cruzar con otra información que muchas veces de la cual no se habla, que es, por ejemplo, la cantidad de viviendas necesarias, vincularla a la cantidad de viviendas vacías, o sea, deshabitadas. Ajá. Eso cada vez más se está confrontando porque, en el sistema que vivimos hoy, donde hay mayor acumulación en ciertos sectores de la sociedad, aparecen una serie de parte del stock de viviendas que no entran en alquiler o no se usan, pero sirven como activo, como reserva de valor, o inclusive entran al sistema financiero. O sea que hay viviendas que si las ocuparan las personas que no tienen dónde vivir, estaríamos equilibrando por lo menos ese déficit en cuanto a cantidad de viviendas. Sí, en Corrientes, por ejemplo, también en base al censo, eran alrededor de 7.000 viviendas desocupadas en la ciudad de Corrientes, en relación a unas 13.000 viviendas que había que construir según esos datos. Eso fue hace unos años, porque fue en el 2010. Hoy realmente no sabemos cuántas viviendas son las que están vacías, pero si uno empieza a pensar en lo difícil que es acceder al alquiler hoy en día, también la cantidad de metros cuadrados que se están construyendo en nuestras ciudades, ese tipo de información que por ahí, como digo, no siempre está a la vista, uno empieza a entender de que seguramente ese parque habitacional va a empezar a crecer, o sea, ese stock vacío va a empezar a crecer. Es más, estudios, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, hace poco han cruzado información de viviendas que tenían gastos muy bajos energéticos, entonces a partir de esa información ellos se dieron cuenta que había un stock de viviendas vacías que era impresionante en relación a la necesidad de viviendas nuevas, digamos. Siempre, obviamente, hay una diferencia en dónde está ubicado ese déficit habitacional y dónde están estos stocks de viviendas vacías. Pero claramente, al menos, estaría indicando una inequidad.
tal cual, sí, es eso lo que está y cada vez hay más trabajos que tratan de mostrar esa desigualdad, o sea, no solamente fijarnos en la pobreza, la situación de los barrios populares, sino hacer una relación. A ver, están apareciendo cada vez más barrios privados, loteos, no digo que esté mal, es la dinámica del mercado hoy, pero es necesario cruzar esa información, la forma en que están creciendo nuestras ciudades, con esta otra información que es la dificultad de acceder a la ciudad, al hábitat en general en nuestras ciudades. ¿Cómo está creciendo Corrientes? Y en general lo que puedo decir yo es que la dinámica es bastante expansiva, o sea, expansiva de dispersión urbana. Si uno mira hoy La Mancha en relación a unos años, en los últimos censos incluso, se da cuenta de que hay una dinámica muy expansiva con muchos loteos, barrios privados, clubes de campo que están creciendo, sobre todo hacia áreas que se puede decir de gran vulnerabilidad hídrica, porque son zonas de humedales, bordes costeros y con una dinámica también que genera un gran impacto a nivel ambiental, porque eso se recurre siempre a la construcción de infraestructura, rellenos, desmonte, bueno, todo ese tipo de acciones. ¿Y este crecimiento es por lógicas mercantiles o por decisiones del Estado acerca de cómo cree que tiene que crecer una ciudad? Es una dinámica mercantil, pero obviamente el Estado siempre juega un papel ahí. Ya hace varios años, desde los 2000, que se vienen legislando, estableciendo normativas de usos para áreas que antes eran rurales y que se permite construir, se permite lotear con este tipo de modelo de barrio club de campo. Eso establece algunos requisitos que, por ejemplo, son loteos un poco de dimensiones mayores, como con esta idea de protección, de menor densidad y bueno. Pero de todas maneras eso implica, bueno, que se está permitiendo pasar de suelo rural a suelo urbano, y eso además genera una rentabilidad enorme, porque imaginemos que alguien que esperó muchísimos años, además de que casi siempre la infraestructura la construye el Estado, claro, porque si ahora se está ampliando una avenida o una ruta, eso ya está vinculado siempre a, bueno, a dinámicas después del mercado. O sea, siempre hay una relación ahí de ida y vuelta entre lo que hace el Estado y lo que después las dinámicas mercantiles. Que a ver, en nuestra ciudad yo no creo que solamente los ricos vayan a vivir a esos barrios. Con las dificultades que hay para acceder al suelo, justamente las clases medias, inclusive las clases populares tal vez con no todas las legalidades, y terminan accediendo cada vez más lejos del centro, frente a hacer los valores más bajos de suelo, inclusive claro, sin haber construido toda la infraestructura, sin tener todas las condiciones urbanas necesarias. De alguna manera, retroalimentando esa dinámica, ¿no?, de exclusión y de déficits. Hablando justamente de situaciones que ya están más al margen de la ley, hablemos de los asentamientos. ¿Cómo está la ciudad de Corrientes en relación a los asentamientos? Y bueno, nosotros con el colectivo Turba habíamos hecho un relevamiento. Yo la verdad es que no conozco la situación general de los asentamientos. En Corrientes hay alrededor de 63 asentamientos. En su mayoría están localizados en las zonas costeras o, por ejemplo, en la región de La Hoya o en las periferias de la ciudad. Las zonas costeras periféricas, ¿no?, claro, al norte y al sur de la ciudad. Son condiciones muy diferentes porque depende también de la antigüedad que tiene cada barrio, la forma en que se fue construyendo, pero como en todas las ciudades latinoamericanas, los asentamientos o barrios populares es una forma de acceso al suelo. O sea, más allá de que por ahí se lo considera como una problemática porque atrae todas estas otras condiciones, es la forma que tienen los distintos sectores sociales que no acceden al alquiler o no pueden acceder a la compra de un terreno de la manera formal que por ahí todos esperamos. Es la forma en que se accede a la ciudad, y esto es una dinámica de la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, o sea, casi todas o todas diré, o si no también, y de otras ciudades, inclusive hasta el primer mundo, lo que uno cree que no existe, en realidad también se accede de esta manera. Por ahí también hay toda una lucha desde las organizaciones en reconocer todo el proceso de autoconstrucción y de autogestión social que hay para llevar adelante esa forma de hábitat con
condiciones de precariedad o sin acompañamiento estatal. Claro. Por ahí esa es la situación que yo puedo reconocer en Corrientes, que bueno, es similar a la de Resistencia, a la de otras ciudades. Claro. Acá hay sí esos 63 asentamientos localizados en esas áreas. Y en relación a la pandemia, digamos, la pandemia trajo mucho movimiento vinculado al hábitat por diversas razones, ¿no? Pudimos ver los que eligieron buscar una casa más grande que estaban alquilando, irse a otra más grande porque empezaron a pasar más tiempo en sus casas, los que quisieron contactarse o estar en un entorno más natural. ¿Qué pasó con aquellos que no pudieron seguir sosteniendo un alquiler, por ejemplo? Claro. ¿Cómo los encontró? Como también en algunas otras situaciones habitacionales que hayan podido ver desde el colectivo. Bueno, nosotros en ese caso tal vez no llegamos a cubrir todas las situaciones tan variantes que ocurrieron en la pandemia, pero si uno lee más o menos la situación, habla con sus amigos, ve, o sea, sabe que las condiciones con las cuales a las cuales nos enfrentó la pandemia implican en muchos casos haber perdido el trabajo, haber, no sé, perdido parte de su salario, perdido la capacidad no sé, de vender o trabajar en ese proceso, y debe haber todos esos problemas que surgieron de endeudarse para pagar un alquiler, de tener que tal vez mudarse a un alquiler más barato, a otra zona, a un departamento más chico. O sea, yo creo que sobre todo a las clases medias, los jóvenes que recién estamos arrancando, habrá impactado muy fuertemente en los bolsillos de cada uno y en cómo tuvo que afrontar en este momento la pandemia. También hubo una política a nivel nacional para acompañar eso, que fue el congelamiento de alquileres y también la prohibición de los desalojos. Pero esta política termina ahora, el 31 de marzo, o sea que estamos ahí esperando a ver qué pasa. La agrupación que estuvo peleando para todo, también como la Ley Nacional de Alquileres que se aprobó el año pasado, es la Asociación de Inquilinos, que tiene representantes acá en Corrientes, o sea, ellos vienen peleando. Pero bueno, estamos en esta situación de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar a futuro. ¿Hubo desalojos durante la pandemia acá o lograron frenarse, digamos, por...? De alquileres, la verdad que, o sea, de inquilinos, desconozco. Pero en el caso de, sí, en los barrios populares o tomas, asentamientos, sé que hubo 7 intentos de desalojos, de los cuales fueron 2 efectivos. Yo no contacté, o nadie de la organización nuestra contactó con las personas, pero estamos en contacto por ahí con gente del Foro de Organizaciones Vecinales. Hay gente que estuvo denunciando de que en el barrio Esperanza, si mal no recuerdo, y ya no recuerdo cuál otro, hubieron desalojos de familias, a veces de una familia sola, que muchas veces implica una mujer sola con un hijo, o sea, hay situaciones muy diversas. Y por último, si te tuviera que preguntar, si tuvieras que pensar un desafío en relación a las políticas habitacionales para Corrientes, urgente, ¿cuál te parece que sería? Son un montón los desafíos, realmente. O sea, yo pienso que el gobierno actual, a mí esa es mi preocupación, también porque formo parte de otras organizaciones como los defensores costeros, los defensores de los espacios públicos costeros. Nosotros vemos que hay un avance de las políticas actuales que van hacia un lugar que de alguna manera se disocia de todas estas otras cuestiones que están pasando. Las políticas de pensar en esta idea de ciudad que se vende, del turismo internacional que va a venir y esa riqueza se va a distribuir, bueno, ese tipo de políticas, si bien en cierto sentido algunas no estamos tan en desacuerdo, otras sí, pero a nosotros nos parece que en cierto sentido se está apuntando a cierto sector social, a aumentar los valores, aumentar la capacidad constructiva en el centro, por ejemplo, y eso impacta luego en la dinámica de los precios del suelo de toda la ciudad. Eso también hace la ciudad inaccesible. Entonces, realmente el paradigma que se está proponiendo desde esta gestión, tal vez hay muchos puntos que en ese sentido los iría para otro lado, claro. Porque realmente yo creo que más que facilitar al mercado, que es lo que he escuchado decir a muchos técnicos del municipio en este momento, facilitar la acción del mercado, que es el que produce ciudad, me parece que la ciudad se está produciendo de otra manera, por fuera del centro, claro. Y que entonces la idea sería mirar a ver qué instrumentos se han implementado en muchas ciudades, hay muchísimos instrumentos, para pensar una forma más inclusiva de generar ciudad.
Creo que ese sería el desafío más grande, obviamente claro. es enorme. Sí. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias. Estuvimos hablando acerca de cómo habitamos la ciudad de Corrientes aquí y además cómo serán las agendas para pensar las políticas públicas en relación a esto.